A las 07:10 horas el 4 de junio de 1942, Alferez Albert Ernest se ató a la cabina de un Grumman TBF Avenger en Eastern Island, atolón de Midway, preparándose para volar una carrera de torpedos. Sabía que probablemente lo mataría. Ernest tenía 25 años, de Richmond, Virginia. 6 misiones de combate en total, 0 caídas de torpedos que realmente hayan funcionado. La flota japonesa había sido vista 180 millas al noroeste. 4 portaaviones acorazados, cruceros, toda la fuerza de ataque de la Armada Imperial. Ernest estaría volando directamente hacia ellos, con un arma que falló el 70% de las veces. Radio Mantra clase Harry Ferrier se sentó en la torreta detrás de él, revisando su ametralladora calibre 50. Ferrier tenía 17 años y se había unido a la Marina, directamente de la escuela secundaria en Springfield, Massachusetts. El marinero de primera clase J. Manning manejó la pistola de barriga. Manning tenía 19 años, de Seattle. Habían estado volando juntos durante exactamente 3 días. El Vengador Tide fue el torpedero más nuevo del arsenal estadounidense. Motor radial de doble fila de 2.000 caballos de fuerza. 300 millas por hora en altitud. Podría llevar un torpedo Mark 13 de 2.000 libras. En su bombay interna sobre el papel, era el torpedero más avanzado del mundo. Pero el Vengador tenía un problema. Eso estaba matando a los pilotos estadounidenses. Más rápido que los luchadores japoneses. Su torpedo no funcionó. El Mark 13 tuvo que caer desde menos de 130 pies, a velocidades inferiores a 130 millas por hora. Más rápido, más alto. Y el torpedo se rompería al impactar con el agua. Incluso cuando cayó perfectamente, el 36% corrió frío y nunca se armó. 20% se hundió inmediatamente, 20% se desvió de su curso, 18% corrió a la profundidad equivocada. Solo el 31% realmente funcionó según lo diseñado. La Marina sabía esto. La oficina de artillería había documentado cada fallo. Informes desde Pearl Harbor, desde el Mar del Coral. De cada 3 de compromiso, mostró el mismo patrón. Torpedo tras torpedo que no corre. Fallando en armar, fallando en explotar. Los pilotos estaban muriendo, tratando de entregar armas que no funcionarían, y todos sabían de quién era la culpa. La estación naval de torpedos en Newport, Rhode Island. Controlaron todos los aspectos de la producción de torpedos. Lo había controlado desde 1923, una fábrica, una oficina de diseño, una instalación de pruebas para toda la Marina de los Estados Unidos. Sin competencia, sin proveedores alternativos, sin presión para mejorar. Representantes del Congreso de Rhode Island. Protegió el monopolio de Newport. Cualquier intento de construir fábricas de torpedos en otro lugar fue bloqueado en el comité. Cualquier crítica al rendimiento del torpedo fue enterrado en informes clasificados. Los trabajadores de la fábrica en Newport estaban en el estándar, horarios en tiempo de paz, 40 horas semanales, sin horas extras. Estaban produciendo 100 Mark 13 por mes. Cuando la Marina necesitaba 500, Ernest despegó como parte de un destacamento de 6 aviones, led por el teniente Langdon Fibling. En 1 hora, 5 de los 6 Vengadores serían derribados. Ningún torpedo explotaría. Fibling estaría muerto, Charles Brannan estaría muerto, Oswald Gania estaría muerto, Victor Lewis estaría muerto, Darrell Woodside estaría muerto. Todos sus artilleros estarían muertos. 15 hombres muertos en total, entregando torpedos que no funcionarían. Incluso si alcanzaron sus objetivos, solo Ernest sobreviviría, aterrizando su tiro en Avenger con 64 agujeros de bala, 9 golpes de cañón de 20 milímetros, su artillero de torreta Manning muerto, Ferrier herido. Su torpedo había caído en algún lugar sobre el océano. El mecanismo de liberación dañado por el fuego japonés. Nunca supo si habría funcionado. El problema no era la habilidad del piloto, no fueron tácticas, ni siquiera fue el avión. El problema estaba en el agua, o más exactamente, ¿qué pasó cuando el torpedo golpeó el agua? El torpedo Mark 13 era un arma de 22,4 pulgadas de diámetro, 13 pies 5 pulgadas de largo con un peso de 2.216 libras. Dentro, su nariz Roma pesaba 600 libras de Torpex explosivo, 50% más poderoso que TNT.
La ojiva sola debería haber sido suficiente para paralizar cualquier barco que golpeara, pero primero tenía que golpear, y antes de que pudiera golpear, tenía que correr, y antes de que pudiera correr, tenía que sobrevivir al entrar en el agua. El agua es esencialmente incompresible a alta velocidad. Golpear agua es como golpear hormigón. La marca Treche. Los mecanismos internos fueron diseñados en 1925, cuando el avión volaba a 80 millas por hora y dejó caer torpedos desde 50 pies. Para 1942, los bombarderos con torpedos volaban a 300 millas por hora, pero el torpedo no había evolucionado. Su giroscopio, que controlaba la dirección, se rompería si se sometiera a más de 10 gs de desaceleración. El impacto del agua a 150 millas por hora creó 15 gs. El mecanismo de control de profundidad, una simple válvula hidrostática, y el sistema de péndulo se atascaría si el torpedo entrara a más de 30 grados. El eje de la hélice se doblaría si el torpedo golpea en cualquier ángulo, aparte de perfectamente plano. El Buró de Artillería sabía estas limitaciones. Habían probado el Mark III extensamente en Newport. Su solución fue restringir los parámetros de caída tan severamente que los bombarderos torpederos se convirtieron en patos sentados, vuelan recto y nivelado a 130 millas por hora y 100 pies de altitud directamente en un barco enemigo. Mantener ese curso durante al menos 10 segundos, antes de caer, para permitir que el giroscopio de torpedos se estabilice, suelte a exactamente 800 yardas alcance. Cualquier desviación significó falla del torpedo. Siguiendo esos parámetros, significaba volar a través de fuego antiaéreo concentrado. Durante 30 segundos o más fue una sentencia de muerte. Las dificultades de Mark XIII se habían documentado ya en julio de 1941. Durante un ejercicio de entrenamiento con Escuadrón de Torpedos 6, 10 torpedos se lanzaron en condiciones perfectas. 5 salieron de curso inmediatamente. 4 se hundieron, 1 corrió algo normal. Esto fue 11 meses antes de la mitad. 5 meses antes de Pearl Harbor. Las propias pruebas de la Marina en la Estación Aérea Naval Patuxent River mostró que dejar caer el torpedo a cualquier cosa, más de 150 nudos, causó que las aletas traseras se colapsaran. El impacto con el agua aplastaría los delicados mecanismos de dirección. El torpedo se hundiría. Corre en círculos o marsopa a lo largo de la superficie. A veces la ojiva simplemente se caía. Análisis de torpedos. Mark XIII recuperados. Después de la batalla del Mar de Coral en mayo de 1942, reveló problemas críticos. 3 torpedos que no detonaron. Después de que se examinaron gotas perfectas, los 3 tenían ojivas intactas. Los 3 se habían armado correctamente. El problema era el mecanismo explosivo Mark VI. El percutor era demasiado frágil. Cuando el torpedo golpeaba el casco de un barco en cualquier ángulo que no sea perfectamente perpendicular, el pasador se doblaría o se rompería. Antes de que pudiera activar el detonador, ingenieros calcularon que, dada la velocidad del torpedo y los ángulos de aproximación típicos, el Mark VI no detonaría. Aproximadamente el 40% del tiempo, incluso en los informes de golpes directos que documentan estas fallas, se enviaron a la Oficina de Artillería el 20 de mayo de 1942. Fueron clasificados secretos y archivados. No se tomó ninguna acción. No se aprobaron modificaciones. Pilotos continuaron muriendo con armas defectuosas. En agosto de 1942, las pérdidas de los torpederos estadounidenses en el Pacífico fueron catastróficas. En Midway 15 TBD devastadores de Hornet fueron derribados. Ninguno anotó golpes. 6 Vengadores de Midway Island fueron atacados. 5 fueron derribados sin golpes. En el este de Salomón se perdieron 7 Vengadores. Hundieron un portaaviones ligero, pero solo porque se lanzaron varios torpedos. Y el control de daños japonés falló. La mayoría de los torpedos que golpearon no explotaron en la batalla de Santa Cruz en octubre de 1942. Las pérdidas fueron aún peores. Teniente Comandante John Collett, Lady Torpedo Escuadrón 10 de la empresa. Contra los portaaviones japoneses, su escuadrón dejó caer 12 torpedos al portaaviones. Suyaku desde la posición perfecta. Libro de texto se acerca a la altura y velocidad de regulación. 2 torpedos golpearon y explotaron. El Vengador de Colette fue derribado por ceros.
Inmediatamente después de que su artillero aviara Radioman, su clase William Woods, logró transmitir un mensaje final. Torpedos golpearon, pero no explosión. Diles que los torpedos no funcionan. Woods tenía 19 años, su cuerpo nunca se recuperó. El alférez George Morgan del mismo escuadrón sobrevivió a Santa Cruz, pero escribió en su diario esa noche: bien podríamos estar dejando postes telefónicos, por todo el bien que hacen estos torpedos. Tommy Morrison consiguió una caída perfecta en un crucero hoy. Lo vio golpear bien en medio del barco, nada. El torpedo simplemente rebotó y se hundió. Tommy fue derribado 30 segundos después. Sus últimas palabras en la radio fueron, maldiciendo al teniente de la oficina de artillería, Bruce Harwood del escuadrón torpedo B6. Escribió una carta a su esposa en noviembre de 1942, que fue fuertemente censurado, pero aún así transmitió su frustración. Se nos pide que hagamos lo imposible con equipo. ¡Qué censurado! He perdido a 6 de mis mejores amigos en el último mes, todos volando ataques perfectos. ¡Qué censurado si esta guerra se pierde! No será por los pilotos o los aviones. Será porque censurado no admitirá. Censurado y arreglará censurado. Los sensores eliminaron todas las referencias a fallas de torpedos, pero la viuda de Harwood entendió lo que quiso decir cuando recibió sus efectos personales, después de que lo mataran en Guadalcanal en enero de 1943. Los pilotos sabían que cada escuadrón de torpedos en el Pacífico sabía que sus armas eran defectuosas. Hablaron de eso en salas listas. Escribió sobre eso en cartas a casa que los censores redactaron, pero siguieron volando las misiones porque ese era su deber. Y algunos de ellos comenzaron a buscar sus propias soluciones. El Instituto de Tecnología de California había sido llevado al problema de los torpedos a finales de 1942, no por la Marina, sino por el Comité de Investigación de Defensa Nacional, la Junta Científica Civil, tratando de movilizar tecnología estadounidense para la guerra. La Marina no había pedido ayuda. La Oficina de Artillería insistió en que el Mark III era satisfactorio. Fueron los pilotos los que los dejaron caer mal. El doctor Charles Lorison no creía que... Lorison era físico en Caltech. Había estado trabajando en el desarrollo de cohetes cuando se le pidió que mirara el problema del torpedo. No sabía nada de torpedos, pero sabía de física, sobre hidrodinámica, sobre lo que sucedió cuando los objetos golpearon el agua. A alta velocidad en enero de 1943, el equipo de Lorison instaló una instalación de pruebas en Morris Dam, al noreste de Los Ángeles. Construyeron un tobogán de 300 pies por la cara de la presa. En el fondo estaba el embalse de Morris, un lago de montaña conocido por la claridad del agua, que permitía la fotografía de alta velocidad. Bajo el agua empezaron a dejar caer torpedos. No vivos, solo unidades ficticias ponderadas, del mismo tamaño y peso que Mark XIII. Filmaron todo cámaras de alta velocidad en el tobogán, cámaras submarinas en el embalse, cámaras en los barcos rastreando las rutas del torpedo. Lo primero que descubrieron fue que la doctrina de caída de la Marina estaba completamente equivocada. El manual decía: acercarse al objetivo a una altitud y velocidad constantes, soltar el torpedo a una distancia específica, y mantener el rumbo hasta que el torpedo golpeara el agua. Las películas de Lorison mostraron que esto creó la peor entrada de agua posible. El torpedo oscilaría durante su caída, balanceando la nariz hacia arriba y la nariz hacia abajo como un péndulo. Golpearía el agua en ángulos aleatorios. A veces plana, a veces la nariz primero, a veces la cola primero. Cada ángulo de entrada produjo diferentes fallas. Los impactos planos hicieron que el cuerpo del torpedo se flexionara. El arma de 2000 libras se comprimiría como un acordeón, aplastando componentes internos. El giroscopio se rompería. El mecanismo de control de profundidad se atascaría. El eje de la hélice se doblaría. Incluso si el torpedo lograra comenzar a correr, se desviaría de su curso o propósito a lo largo de la superficie. Nariz primeros impactos condujeron el torpedo demasiado profundo. El Mark XIII fue diseñado para correr a 10 pies de profundidad. Una nariz primera entrada podría enviarlo a 50 pies, antes de que el mecanismo de control de profundidad pudiera reaccionar. Para entonces podría estar por debajo de la quilla del objetivo, o el cambio de presión podría haber dañado la ojiva. Cola del detonador. Primeros impactos fueron los peores. La hélice y los timones golpearían primero, doblándose o rompiendo completamente. El torpedo no tendría control direccional. Sin propulsión simplemente se hundiría.
Lorrison calculó que a velocidades de caída estándar solo había una ventana de 15 grados de ángulos de entrada aceptables. La posibilidad de un torpedo naturalmente cayendo dentro de esa ventana era menos del 20%. Lo que encontraron fue que todo lo que la Marina creía sobre las caídas de torpedos estaba mal. La doctrina decía que los torpedos deberían caer bajo y lento para minimizar el impacto del agua. La película mostró que las caídas lentas hicieron que el torpedo cayera en el vientre. El impacto plano aplastaría los mecanismos internos, incluso a bajas velocidades. El torpedo necesitaba entrar en el agua, en un ángulo específico entre 20 y 25 grados. Demasiado poco profundo y saltaría demasiado empinado. Y se sumergiría demasiado profundo o se rompería, pero lograr ese ángulo desde 100 pies a 130 millas por hora era casi imposible. El piloto tendría que juzgar la distancia, velocidad, altitud y punto de liberación perfectamente, mientras le disparaba el fuego antiaéreo. Lorrison tuvo una idea. ¿Qué pasaría si el torpedo pudiera estabilizarse durante su caída? ¿Qué pasaría si pudieran controlar su ángulo de entrada, sin importar la altura de caída o la velocidad? Su equipo comenzó a experimentar con accesorios, cosas que podrían agregarse al torpedo para afectar sus características de vuelo. Probaron paracaídas pequeños, demasiado complejos, demasiado poco confiables. Probaron aletas de metal demasiado pesadas. Afectaron el rendimiento submarino del torpedo. Entonces nadie recordaba exactamente quién, sugirió mirar cómo los japoneses dejaron caer sus torpedos el 7 de diciembre de 1941 japonés. Kate torpedos bombarderos habían devastado Pearl Harbor con su tipo 91 torpedos. Esos torpedos habían sido lanzados desde alturas y velocidades óptimas, pero tenían aletas de caja de madera unidas a sus colas. Las cajas se separaron por el impacto del agua, pero estabilizaron el torpedo durante su caída. La inteligencia estadounidense había recuperado varios sin explotar, tipo 90, de Pearl Harbor. Los accesorios de madera habían sido notados, pero descartados como primitivos, innecesarios para torpedos estadounidenses. Los japoneses habían pasado 3 años desarrollando esas aletas de caja de madera, las llamaron placas estabilizadoras. Aviadores navales japoneses, entrenando en Kagoshima Bay en 1939, habían experimentado los mismos problemas. Los pilotos estadounidenses estaban teniendo el Mark 13, su tipo 91 torpedos. Lanzados desde su Nakajima B5N Kate, torpederos fallaron más de la mitad del tiempo. Comandante Mitsuo Fuchida, que más tarde lideraría el ataque a Pearl Harbor, había supervisado personalmente pruebas de docenas de diferentes diseños de estabilizadores. La caja de madera que finalmente funcionó fue el resultado de más de 2000 gotas de prueba. Pero los estadounidenses no conocían esta historia, solo vieron cajas de madera cruda y las despidieron. Lorrison no descartó nada. Su equipo construyó sus propias aletas de caja de madera y los probé en Morris Dam. Funcionaron, pero no lo suficientemente bien. Las cajas crearon demasiada resistencia, ralentizando tanto el torpedo que perdió impulso hacia adelante y cayó. Necesitaban algo mejor. Dr. L.A. Dubrich, otro físico de Caltech en el equipo de Lorrison, sugirió una forma de perfil en lugar de una caja. Un perfil crearía menos resistencia, sin dejar de proporcionar estabilidad. Probaron varios diseños, finalmente asentándose en un anillo de aluminio con forma de ala de avión en sección transversal. El anillo encajaría alrededor de las aletas de la cola del torpedo, mantenido en su lugar con 4 pernos de acero. Lo llamaron anillo de sudario. La primera prueba del anillo de la cubierta fue el 15 de marzo de 1943. Dejaron caer un torpedo ficticio del tobogán de la presa Morris a una velocidad equivalente a un lanzamiento de avión de 200 nudos. El torpedo entró en el agua exactamente a 22 grados. El ángulo óptimo que habían calculado corrió directamente por 800 yardas antes de que lo recuperaran. El anillo de la cubierta todavía estaba unido sin daños. Repitieron la prueba 50 veces. 48 torpedos corrieron perfectamente. 2 tenían desviaciones menores, que todavía estaban dentro de los parámetros aceptables. El equipo de Lorrison construyó su propia versión, no cajas de madera, sino algo mejor. Un anillo de aluminio en forma de perfil, que cabría alrededor de las aletas de la cola del torpedo. Lo llamaron anillo de sudario. En las pruebas en Morris Dam, el anillo de la cubierta hizo 2 cosas.
Primero estabilizó el torpedo durante su caída, evitando que caiga o oscile. Segundo, reforzó las frágiles aletas de la cola, evitando que se derrumben al impactar. El anillo de la cubierta se mantuvo unido bajo el agua, pero su forma de avión, en realidad mejoró la estabilidad submarina del torpedo. Los anillos con la cubierta de los torpedos corrían rectos y verdaderos. No más ganchos, no más broches, no más carreras circulares. Pero el anillo de la cubierta solo resolvió la mitad del problema. El torpedo todavía no se podía soltar desde gran altura o alta velocidad. La fuerza de impacto aún dañaría los mecanismos internos. El equipo de Lorison necesitaba algo para ralentizar el torpedo, caída para reducir su velocidad de impacto. Experimentaron con varios dispositivos de arrastre, serpentinas de tela que se enredaron, placas de metal que afectaron la precisión. Luego probaron un simple anillo de madera contrachapada alrededor de la nariz del torpedo. Se veía ridículo, como un barril envuelto alrededor de la ojiva. Los pilotos de la Marina que lo vieron por primera vez comenzó a llamarlo el barril de pepinillos. El barril de pepinillos funcionó. Creó resistencia durante la caída, ralentizando el descenso del torpedo en un 40%, combinado con el anillo de la cubierta, permitió que el torpedo cayera desde 800 pies a 160 nudos y aún así entrar en el agua. En el ángulo y la velocidad correctos, el barril de pepinillos se rompería en el impacto, dejando que el torpedo funcione normalmente. En abril de 1944 el equipo de Lorison llevó a cabo una demostración para los oficiales de la Marina. 6 torpedos fueron lanzados desde un bombardero de la Marina a 1000 pies viajando a 300 nudos. Los 6 entraron limpiamente en el agua. Los 6 corrieron calientes y normales. Los oficiales de la Marina se mostraron escépticos. Estas eran condiciones de laboratorio. El combate de pruebas controladas fue diferente. Escuadrón, los mecánicos habían estado esperando algo como esto. Cuando la palabra de las modificaciones de Caltech, difundido a través de canales no oficiales, en mayo de 1944, los mecánicos y pilotos comenzaron a comunicarse con Lorison directamente. ¿Podrían obtener las modificaciones? Lorison dijo que sí, pero no estaría autorizado. La oficina de artillería no había aprobado las modificaciones. No les importaban los maquinistas de aviación. Mate mecánicos de primera clase de varios escuadrones. Voló a California para aprender el proceso de instalación. Las reuniones tuvieron lugar en un almacén anodino, cerca de la estación aérea naval. Lorison y su equipo habían montado un taller allí. Lejos de las instalaciones oficiales de la Marina, no podían arriesgarse a los inspectores de la oficina de artillería, descubriendo modificaciones de torpedos no autorizadas. El almacén olía a aceite de máquina y madera contrachapada recién cortada. Los bancos de trabajo alineados en las paredes cubrieron con piezas de torpedos, instrumentos de medición, y los anillos de la sábana de aspecto extraño. Y barriles de pepinillos. Lorison personalmente mostró a los mecánicos cómo adjuntar las modificaciones. La instalación del anillo de la cubierta fue un trabajo preciso. 4 agujeros. Tuvo que ser perforado a través del cono de cola del torpedo, en ubicaciones exactas demasiado cerca del borde, y el aluminio podría agrietarse bajo estrés demasiado hacia adentro, e interferirían con las superficies de control. Los pernos tenían que estar apretados a exactamente 35 libras-pie. Demasiado suelto y el anillo podría moverse durante el vuelo. Demasiado apretado y podría deformar el cono de la cola. El barril de pepinillos era más simple, pero aún así requería precisión. Estaba hecho de madera contrachapada marina de 3/4 de pulgada, cortado en un anillo, 40 pulgadas de diámetro con un agujero central de 40 pulgadas. El anillo estaba partido por la mitad y con bisagras en un lado, permitiendo que se abra, y colocado alrededor de la nariz del torpedo. 4 bandas de acero lo mantuvieron en su lugar, tensores apretados con a exactamente 50 libras de tensión. Los mecánicos practicaron con torpedos ficticios durante días. El equipo de Lorison vio. Les mostraron cómo comprobar la alineación, cómo probar la fuerza del apego, cómo asegurar las modificaciones no interferiría con los torpedos, cargando en la bahía de bombas de los Vengadores. Después del entrenamiento, podrían instalar las modificaciones en 20 minutos. Lorison les dio dibujos detallados de las modificaciones, materiales de medidas precisas, especificaciones e instrucciones de instalación paso a paso. Todo lo necesario para replicar el trabajo. Los papeles fueron sellados no oficiales.
No aprobado por la Oficina de Artillería en letras rojas. Larson, les dije que compartieran la información con otro escuadrón, mecánicos pero en silencio. Si la oficina se enterara de lo generalizado, modificaciones no autorizadas, antes de que tuvieran pruebas de eficacia en el combate, cerrarían todo. El equipo de Larson mostró a Chen cómo colocar los anillos de la cubierta y barriles de pepinillos. El anillo de la cubierta se mantuvo en su lugar, con 4 pernos a través de la sección de cola. El barril de pepinillos estaba asegurado con bandas de metal alrededor del cuerpo del torpedo. Las modificaciones añadió 32 libras al peso del torpedo. Pero eso fue insignificante, en comparación con la mejora en la confiabilidad. Chen regresó a Yorktown, y 12 torpedos modificados silenciosamente. Hizo el trabajo por la noche. Después de las horas normales de mantenimiento, les dijo a los pilotos del escuadrón lo que estaba haciendo. Se quedaron callados. Es mejor pedir perdón que permiso. El 19 de junio de 1944, durante la batalla del Mar de Filipinas, escuadrones de torpedos de la Fuerza de Tarea 58 atacó al portaaviones japonés Hiyo, usando torpedos modificados por primera vez en combate. 8 Vengadores cayeron desde 600 pies a 220 nudos, más alto y más rápido que cualquier ataque de torpedo exitoso hasta la fecha. 6 de 8 torpedos funcionaron. 3 golpearon Chiu, los 3 explotaron. El portaaviones se hundió. Fue la primera vez en la guerra que los torpedos aéreos estadounidenses había actuado según lo diseñado. En combate, los líderes del escuadrón informaron del éxito, pero no mencioné las modificaciones. Ellos dijeron, sus pilotos simplemente habían tenido suerte con sus gotas, pero los otros pilotos en la huelga, noté algo diferente. Los torpedos habían entrado en el agua como flechas, sin salpicaduras, sin caídas, sin desviación. Pilotos que habían visto caer docenas de torpedos, sabía que esto era diferente después del aterrizaje. Mecánicos en todo el grupo de trabajo fueron acorralados por pilotos preguntando qué le habían hecho a los torpedos. Los mecánicos les mostraron las modificaciones. En 12 horas cada torpedo en los cargadores de la flota estaba siendo colocado con anillos de sudario y mecánicos de barriles de pepinillos trabajaron toda la noche, con equipos de voluntarios al amanecer del 20 de junio. Cuando los portaaviones lanzaron ataques contra la flota japonesa en retirada, cada Vengador llevaba un torpedo modificado. Los resultados fueron dramáticos. De 24 torpedos lanzados ese día, 19 corrió caliente, recto y normal. Hundieron 2 destructores y dañaron un crucero. Ni un solo Avenger se perdió por fuego antiaéreo. Se corrió la voz a través de la Fuerza de Tarea 58 como un incendio forestal. Pilotos de la empresa visitó otros portaaviones para ver los torpedos modificados. Los mecánicos de Lexington volaron en avión Scott para aprender el proceso de instalación. En una semana se habían copiado los dibujos de la instalación y distribuido a todos los transportistas en el grupo de trabajo Thomas. La oficina de artillería se enteró cuando los inspectores de personal visitaron a los transportistas. Y encontré mecánicos instalando barriles de pepinillos a plena luz del día. Los inspectores presentaron informes inmediatos exigiendo que se eliminen todas las modificaciones y las partes responsables serán juzgadas por un consejo de guerra. Los informes llegaron al almirante Mark Meecher, comandante de la Fuerza de Tarea 58. Meecher había visto los resultados del combate, ordenó que continuaran las modificaciones y le dijo a la oficina que la eficacia del combate tuvo prioridad sobre las regulaciones. Las modificaciones continuaron. Para agosto de 1944, cada escuadrón de torpedos en el Pacífico tenía anillos de cubierta y barriles de pepinillos. La designación oficial fue Mark 13 Mod 2A, pero los pilotos acaban de llamarlos Ringtails. La transformación fue inmediata y dramática. En la batalla del Golfo de Leyte en octubre, los Vengadores hundieron el superacorazado Musashi, con múltiples golpes de torpedo. En abril de 1945 hundieron el barco hermano de Musashi, Yamato. Los mismos torpedos que habían fallado tan miserablemente en 1942, ahora eran los más efectivos. Asesinos de barcos en el arsenal estadounidense. Los japoneses notaron el cambio de inmediato. Comandante Masataki Okumiya, oficial aéreo a bordo del portaaviones Junyo, escribió en su informe posterior a la acción del Mar de Filipinas que los torpedos estadounidenses de repente se habían vuelto letales, donde antes
Los barcos japoneses podrían absorber múltiples golpes. Ahora los torpedos individuales estaban causando daños catastróficos. Los estadounidenses estaban cayendo desde alturas y velocidades. Eso debería haber sido imposible. Doctrina antiaérea japonesa. Basado en forzar a los torpederos a bajar a baja altitud, fue de repente el capitán Toshikazu Omai, oficial de operaciones de la flota combinada. Realizó un análisis de la eficacia del torpedo estadounidense. En septiembre de 1944, señaló que las tasas de impacto de torpedos estadounidenses habían aumentado de menos del 10% en 1942 a más del 40% a mediados de 1944. Más perturbador, el porcentaje de golpes que causaron daños fatales había aumentado del 20% al 70%. Los torpedos no solo golpeaban más a menudo, estaban explotando de manera confiable. Recomendado que los barcos japoneses eviten combate con las fuerzas de portaaviones estadounidenses, hasta que el secreto de los torpedos mejorados podrían ser descubiertos. Los japoneses nunca encontraron ese secreto. Teniente Comandante Takashi Hashimoto, asignado para investigar el equipo estadounidense capturado, examinó 4 torpedos Mark XIII recuperados. En octubre de 1944, notó el extraño anillo de madera contrachapada alrededor de la nariz y la cubierta de aluminio alrededor de la cola, pero los descartó como protecciones de envío. Eso se eliminaría antes del uso de combate. No podía concebir que esas simples adiciones podría transformar el rendimiento del torpedo. Su informe concluye que los estadounidenses deben haber desarrollado un nuevo mecanismo interno, posiblemente electrónico, que estabilizó el torpedo durante el vuelo. Recomendó capturar vengadores intactos. Para estudios adicionales, el vicealmirante Takeo Kurita, al mando de la Fuerza Central Japonesa en el Golfo de Leyte, informó que los ataques con torpedos estadounidenses se habían convertido abrumadoramente efectivos su buque insignia. Yamato recibió 8 golpes de torpedo. El acorazado Musashi tomó 19. Ambos barcos habían sido considerados insumergibles. Sus sistemas de defensa de torpedos, diseñado para manejar a los mayores, torpedos estadounidenses más lentos y menos confiables, estaban abrumados. Los japoneses nunca descubrieron lo que había cambiado. Examinaron los vengadores estrellados, torpedos sin explotar recuperados. Pero los anillos de la sábana y los barriles de pepinillos parecía equipo original. Sin saber sobre las pruebas de la presa Morris, sin entender la hidrodinámica involucrada, no pudieron reconocer las modificaciones como modificaciones. El impacto psicológico en las fuerzas navales japonesas fue devastador. Comandante Yoshima Yoshimura, oficial ejecutivo del tono de crucero, escribió en su diario que los torpederos estadounidenses se habían convertido en demonios del mar. Donde una vez los marineros japoneses vieron torpedos, atácala con confianza. Sabiendo que la mayoría de los torpedos fallarían, ahora miraban con terror. La vista de los vengadores acercándose a gran altura, previamente asignados, llevaban bombas. Ahora significaba que los torpedos pronto estarían en el agua. No había una altitud segura, sin distancia segura. La transformación en la eficacia del torpedo estadounidense cambió toda la guerra naval del Pacífico. En 1942 y 43, las fuerzas de superficie japonesas operaron con una relativa impunidad. Sus naves podrían absorber golpes de torpedos. Eso no explotó. Podría maniobrar para evitar torpedos que corrían erráticamente. En 1944 los barcos japoneses estaban siendo cazados hasta la extinción. La flota combinada, que había parecido invencible después de Pearl Harbor, fue reducido a restos dispersos. Escondido en el puerto, los números contaron la historia. En 1942, bombarderos torpederos estadounidenses había alcanzado una tasa de aciertos inferior al 5%. De esos golpes, menos de la mitad explotaron. A finales de 1944, las tasas de aciertos superaron la mansa. El 40% y el 95% de los golpes resultaron en explosiones. La tasa de muertes por salida había aumentado en un factor de 15, que había sido lo más peligroso, y la misión menos efectiva en la aviación naval se convirtió en una operación de precisión para matar barcos. En el Golfo de Leyte la destrucción fue sistemática. El 24 de octubre de 1944, olas de vengadores de la Fuerza de Tarea 38 atacó al acorazado japonés Musashi. La primera ola puso 4 torpedos en su lado de babor. El barco estaba en la lista pero seguía moviéndose. La segunda ola puso 3 más en su lado de estribor.
corrigiendo la lista pero inundando más compartimentos. La tercera ola pon 4 torpedos más en el lado de babor. La cuarta ola agregó 6 golpes más. El quinto y último, Wave puso 3 torpedos más en el barco moribundo. Musashi se dio la vuelta y se hundió a las 1935 horas, tomando más de 1000 hombres con ella. Cada uno de esos torpedos tenía anillos de cubierta y barriles de pepinillos de los que habían salido. Altitudes entre 400 y 800 pies. A velocidades entre 180 y 260 nudos. Bajo la vieja doctrina, esos parámetros de caída habrían garantizado el fracaso. Con las modificaciones de Caltech, garantizaron el éxito. El Musashi que los arquitectos navales japoneses había diseñado para sobrevivir a 20 golpes de torpedo, sucumbió a 19 porque cada golpe causaba el máximo daño. Al día siguiente, 25 de octubre, los Vengadores encontraron a Yamato y sus acompañantes frente a Samar. Teniente Comandante William Isabel, lee de 12 Vengadores de Hancock. En el ataque se acercaron a 8000 pies, muy por encima del alcance antiaéreo efectivo. Luego se zambulló en ángulos de 45 grados, liberando sus torpedos a 600 pies. Mientras viajaba a 250 nudos, 10 de 12 torpedos funcionaron. 8 golpearon varias naves en la formación. Yamato tomó 3 el crucero, Nagato tomó 2. Los destructores se llevaron el resto, todos explotaron. La formación se dispersó interrumpiendo el crucero. Japonés, ataque a los portaaviones de escolta estadounidenses frente a Samar, Teniente Robert Holcomb. Volando uno de esos Vengadores, escribió en su informe después de la acción. El torpedo entró en el agua con apenas un chapoteo y corrió absolutamente recto, sin gancho, sin broche, sin carrera circular. Fue como ver una demostración de libro de texto. La explosión contra el casco de Yamato envió una columna de agua de 200 pies de altura, por primera vez desde que comencé a volar carreras de torpedos. Tenía completa confianza en que mi arma funcionaría. La historia oficial de la Marina acreditó entrenamiento mejorado de pilotos y mejores tácticas. La Oficina de Artillería, en su informe final de 1946, afirmó que el refinamiento continuo del torpedo Mark XIII durante toda la guerra resultó en una mejora constante del rendimiento. No mencionaron que los refinamientos habían venido de científicos civiles trabajando en canales oficiales. No mencionaron que cientos de pilotos habían muerto, portando armas defectuosas, mientras Newport insistía en que nada estaba mal. Charles Lawson recibió la Medalla Presidencial al Mérito en 1948. La mención mencionó sus contribuciones al desarrollo de cohetes, y artillería submarina no mencionó específicamente las modificaciones de torpedos. Lawrence volvió a la física nuclear después de la guerra. Ayudó a desarrollar la bomba de hidrógeno. Sirvió en la Comisión de Energía Atómica. Rara vez habló de su trabajo con torpedos. Cuando se le preguntó qué diría, que acaban de aplicar la física básica a un problema de ingeniería. Charles Lawson recibió la Medalla Presidencial al Mérito en 1948. La mención mencionó sus contribuciones al desarrollo de cohetes, y artillería submarina no mencionó específicamente las modificaciones de torpedos. Lawrence volvió a la física nuclear después de la guerra. Ayudó a desarrollar la bomba de hidrógeno. Sirvió en la Comisión de Energía Atómica. Rara vez habló de su trabajo con torpedos. Cuando se le preguntó diría que acaban de aplicar la física a un problema de ingeniería. Los comandantes de escuadrón, que primero usaron las modificaciones no autorizadas, sobrevivieron a la guerra. Entrenaron a una generación de pilotos de la Marina, contándoles a todos la misma historia. A veces falla el sistema. A veces los canales oficiales no funcionan cuando eso sucede. Hay que decidir si seguir regulaciones es más importante que salvar vidas. Nunca se arrepintieron de sus decisiones de utilizar modificaciones no autorizadas. Los pilotos que volvieron por esas modificaciones fueron justificación suficiente. Los mecánicos que instalaron las modificaciones dejaron la Marina después de la guerra y volvieron a la vida civil. Volvieron a sus garajes y talleres mecánicos por toda América. Tenían fotografías en las paredes de sus oficinas, de pie junto a los torpedos de cola anillada de los Vengadores, cargados en las bahías de bombas. Los clientes preguntarían por ellos. Dirían que trabajaron en aviones durante la guerra.
¿No mencionaron que sus modificaciones de medianoche había ayudado a hundir la flota japonesa? Aviación Radioman, Track clase Harry Ferrier. El joven de 17 años que había sobrevivido al 4 de junio, ataque a mitad de camino con Ernest, voló 47 misiones de combate más. Cada vez que se subía a un Avenger después de agosto de 1944, sabía que su torpedo funcionaría. Sabía que alguien en algún lugar había solucionado el problema, que había matado a tantos de sus amigos, que no sabía sobre Caltech o Morris Dam, o los barriles de pepinillos hasta años después de la guerra. Solo sabía que de repente, misteriosamente los torpedos funcionaban. Feria describiría la diferencia en una entrevista de 1998. Antes de las modificaciones, cada carrera de torpedo era una oración. Verías caer el torpedo, verlo golpear el agua y contener la respiración. Correría, explotaría. Usualmente la respuesta fue no. Después de finales de 44, era completamente diferente. El torpedo caería, entrar limpio y correr, ¿verdad? En realidad se podía ver su seguimiento hacia el objetivo bajo el agua constante como un tren sobre rieles. Cuando golpeó, explotó cada vez. Que era como si nos hubieran dado un arma completamente nueva. Teniente George Bush, el futuro presidente. Voló 58 misiones de combate en Avengers. Desde USS San Jacinto, el 2 de septiembre de 1944, fue derribado sobre Chichijima, mientras atacaba una estación de radio japonesa. Sus dos miembros de la tripulación, teniente de grado junior William White y el hombre de radio de segunda clase John Delaney, murieron. Bush sobrevivió rescatado por el submarino USS Finback. Pero antes de ser derribado, Bush había entregado con éxito 4 torpedos modificados en misiones anteriores, hundiendo un carguero y dañando un destructor. En sus memorias, Bush escribió sobre la diferencia, los torpedos confiables hechos para la moral del piloto. Sabiendo que tu arma funcionará, cambia todo. Puedes concentrarte en volar, en evadir las llamas, en llevar a tu tripulación a casa a salvo. No te preguntas si estás arriesgando tu vida por nada. Alferez Jesse Brown, el primer aviador afroamericano de la Marina, voló Avengers con torpedo Escuadrón 32 del USS Lati. A finales de 1944 y 1945, el escuadrón de Brown usó exclusivamente torpedos de cola anillada. En su primera misión de combate el 4 de enero de 1945, Brown puso un torpedo en un petrolero japonés de Formosa. El barco explotó y se hundió en 12 minutos. Brown diría más tarde que tener un arma en la que podía confiar le dio la confianza para demostrar su valía. En una armada que era escéptica de los pilotos afroamericanos, sabía que su éxito o fracaso dependería de su habilidad, no del equipo defectuoso. Las modificaciones salvaron vidas estadounidenses, de formas que iban más allá de la mejora de las tasas de aciertos, porque los pilotos podían caer desde altitudes más altas y velocidades más rápidas, pasaban menos tiempo en el alcance antiaéreo, porque podían atacar desde múltiples ángulos, simultáneamente. Los artilleros japoneses no podían concentrar su fuego, porque más torpedos golpeaban y explotaban. Se necesitaban menos misiones para hundir cada objetivo. El Centro de Seguridad de Aviación Naval calculó en 1946 que las modificaciones de torpedos redujeron las pérdidas de combate de los Vengadores en aproximadamente el último año de la guerra. Ferreira vivió hasta 2016. Años 90. Pasó sus últimas décadas viajando a reuniones de veteranos, contando la historia del Escuadrón Torpedo 8, de los hombres que murieron a mitad de camino, armas defectuosas. Terminaría sus charlas de la misma manera cada vez. Los valientes jóvenes que murieron en 1942 no fueron fallados por su coraje o su habilidad. Fueron fallados por un sistema que valoraba el control burocrático sobre la eficacia del combate. Su sacrificio forzó los cambios que vinieron después. Cada barco japonés hundido por torpedo después de 1944 fue una reivindicación para los hombres que murieron en 1942 tratando de entregar torpedos que no funcionarían. La Oficina de Artillería nunca reconoció el fracaso del torpedo Mark XIII en su configuración original. En un informe de 1946 al Congreso, afirmaron que el rendimiento del torpedo tenía sido satisfactorio durante todo el periodo de guerra, con mejoras continuas.
No mencionaron que esas mejoras les habían sido impuestas por fallas de combate e intervención civil. El informe acreditó a Newport con desarrollando la modificación del anillo de la... A pesar de que el diseño provino completamente de Caltech, afirmó que el barril de pepinillos era una evolución natural de la investigación de reducción de resistencia existente, ignorando que Newport había rechazado dispositivos de arrastre durante 3 años. Mientras los pilotos morían, el almirante Richmond Kelly Turner, que había mandado fuerzas anfibias durante toda la Guerra del Pacífico, escribió una carta privada al almirante King en diciembre de 1945. En ella afirmó que el escándalo de los torpedos de 1942 y 43 había costado a la Marina más pilotos que cualquier error táctico. Estimó que los torpedos adecuados podrían haber acortado la guerra en 6 meses. La carta fue clasificada y enterrada en los archivos de la Marina. Turner nunca habló públicamente sobre el problema del torpedo. Las familias de los pilotos muertos nunca supieron la verdad. Barbara Fibling, viuda del teniente Langdon Fibling, que murió liderando el destacamento TBF a mitad de camino, pasó 40 años creyendo que su esposo había muerto en una pelea justa contra fuerzas japonesas superiores. No se enteró de los torpedos defectuosos hasta 1987, cuando un historiador la entrevistó para un libro sobre Midway. Ella rompió a llorar no de dolor, sino de ira. Su esposo había muerto, portando un arma que la Marina sabía que era defectuosa. Margaret Waldron, viuda del teniente comandante John Waldron, quien lideró los 15 Devastators de Hornet, recibió una carta del presidente Roosevelt elogiando el sacrificio de su esposo. La carta mencionaba su decidido ataque contra probabilidades abrumadoras. No mencionaba que los torpedos de su escuadrón tenían menos de un 30% de posibilidades de trabajar, incluso si habían alcanzado sus objetivos. Margaret mantuvo esa carta enmarcada en su pared hasta que murió en 1993. Nunca supo toda la verdad. La estación de torpedos naval de Newport continuó como la instalación principal de torpedos de la Marina. Hasta 1951 finalmente se cerró, y la producción se dispersó a múltiples contratistas. El monopolio que había costado tantas vidas se disolvió silenciosamente. Nunca se llevó a cabo una investigación oficial sobre por qué se necesitaron científicos civiles para solucionar un problema que la Marina conocía desde 1941. Los informes clasificados, que documentan los fallos del Mark 13, permanecieron sellados hasta 1972. El último torpedo de cola anillada superviviente está en exhibición en el Museo Nacional de Aviación Naval. En Pensacola, el cartel menciona que las modificaciones desarrolladas en 1944 mejoraron la eficacia del torpedo. No menciona a los pilotos, que murió antes de esas modificaciones. No menciona que las modificaciones vinieron de fuera de la Marina. No menciona que fueron en un principio historia no autorizada. Según lo escrito por las instituciones, tiende a omitir fallas institucionales. Pero la historia real, la que importa, es más simple. Un físico que no sabía nada de torpedos miró un problema con ojos frescos. Un teniente comandante arriesgó su carrera para salvar a sus pilotos. Un mecánico trabajó toda la noche para instalar modificaciones no autorizadas. Juntos, convirtieron el peor torpedo del arsenal estadounidense en un asesino de barcos que ayudó a ganar la Guerra del Pacífico. Así es como la innovación técnica realmente sucede en la guerra. No a través de canales oficiales o aprobación burocrática, pero a través de personas que ven problemas, encuentran soluciones, y no esperes el permiso para salvar vidas. El Vengador de Grumman TBF se convirtió en el mejor torpedero de la Segunda Guerra Mundial, no porque fuera el más rápido, o más maniobrable, o mejor armado, pero porque alguien finalmente le dio un torpedo que funcionó. El avión siempre había sido capaz, los pilotos siempre habían sido valientes, solo necesitaban un arma en la que pudieran confiar. Entre 1942 y 1945 se construyeron 9.836 Vengadores, hundieron 29 portaaviones japoneses, acorazados y cruceros hundieron más de 30 submarinos, dejaron caer el torpedo que envió a Yamato al fondo, el acorazado más grande jamás construido. Pero su mayor victoria no se midió en tonelaje hundido.
Fue para demostrar que los problemas que todo el mundo conoce se puede resolver si alguien está dispuesto a romper las reglas. El barril de pepinillo de madera y el anillo de cubierta de aluminio, desarrollado en un embalse de montaña por físicos que nunca habían estado en el mar, salvó a más pilotos estadounidenses que cualquier mejora en el diseño de aviones o entrenamiento de pilotos. Cambiaron la batalla del mar de Filipinas, en lo que los pilotos llamaron las Grandes Marianas. Turquía dispara. Hicieron los ataques kamikaze de 1945. Un acto de desesperación de una marina que ya no podía proteger sus barcos con fuerzas convencionales. Hoy en día, cada adquisición militar, el programa tiene múltiples contratistas, pruebas independientes de ofertas competitivas. Las lecciones del torpedo Mark XIII están integrados en el sistema, pero esas lecciones fueron escritas con sangre, pagado por los hombres que volaron al antijaponés. Fuego de avión, portando armas que sabían que probablemente no funcionarían, esperando que esta vez tal vez el torpedo se caliente. Recto y normal, el verdadero costo del torpedo. El escándalo nunca se ha calculado completamente. Historiador Samuel Eliot Morison. En su Historia Oficial de los Estados Unidos, Operaciones Navales en la Segunda Guerra Mundial, dedicó exactamente 3 párrafos a los defectos del torpedo. Los llamó menores, dificultades técnicas que se resolvieron rápidamente. Este era el mismo historiador quien tuvo acceso a todos los informes clasificados, que entrevistó a cientos de participantes, quien sabía toda la verdad. Pero la historia institucional tiene una forma de minimizar fallos institucionales. Dr. Norman Friedman. En su detallada historia técnica, Armas Navales Estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial, calculó que los torpedos adecuados, desde el comienzo de la guerra, podrían haberse hundido otros 40 a 50 buques de guerra japoneses importantes a finales de 1943. Esto habría incluido a la mayoría de los transportistas que luego luchó en el mar de Filipinas y el Golfo de Leyte. La guerra podría haberse acortado en 6 meses, a 1 año. Miles de vidas estadounidenses podrían haberse salvado. Pero el costo real no se puede medir en barcos o meses, o incluso vidas. Fue en la erosión de la confianza entre las fuerzas de combate y la burocracia que se suponía que debía apoyarlos. Cada piloto que despegó, sabiendo que su torpedo probablemente no funcionaría, todos los mecánicos que tuvieron que preparar aviones para misiones, sabía que era suicida cada comandante de escuadrón. ¿Quién tuvo que escribir cartas a las viudas? Sabiendo que las muertes se podían prevenir, todos aprendieron la misma lección. A veces el sistema no funciona. A veces las personas a cargo se preocupan más por protegiendo sus posiciones que proteger a las personas que luchan. Esa lección resuena hoy. En cada conflicto militar desde la Segunda Guerra Mundial, ha habido fallas en los equipos, que todos conocían, pero nadie pudo reconocer oficialmente. En Corea, bazucas que no podían penetrar la armadura enemiga. En Vietnam, fusiles M16 que se atascaron en combate. En Irak, Humvees sin blindaje. En radios de Afganistán que no funcionaban en las montañas. Cada vez que el patrón era el mismo, el problema era conocido, la solución existía. Pero inercia burocrática, orgullo institucional y protección política de los contratistas impidió las correcciones hasta la presión pública, o un fallo catastrófico forzó el cambio. El Grumman TBF Avenger pasó a servir en Corea, donde su confiabilidad y capacidad de carga útil lo hizo valioso para el apoyo aéreo cercano. Sirvió con marinas extranjeras en la década de 1960. Los Vengadores restaurados vuelan hoy en espectáculos aéreos. Su silueta distintiva y sus gruñidos, Motor Radio, nos recuerda una época en la que la aviación aérea alcanzó la mayoría de edad, pero pocas personas que los miran conocen la historia real de cómo se convirtieron en el mejor torpedo bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Si encontraste esta historia convincente, tómate un momento para recordar eso. Detrás de cada innovación técnica en la guerra, hay seres humanos. ¿Quién pagó el precio del fracaso institucional? La próxima vez que escuches sobre una adquisición militar, escándalo o un sistema de armas que no funciona, recuerda el torpedo Mark XIII. Recuerda eso en algún lugar ahora mismo. Hombres y mujeres jóvenes llevan equipo que alguien en algún lugar sabe que es defectuoso. Y recuerda que no tiene por qué ser así. El mejor torpedero de la Segunda Guerra Mundial no fue determinado por el avión. Fue determinado por el torpedo. Y se creó el mejor torpedo, no por el sistema que se suponía que debía crearlo,
pero por personas dispuestas a trabajar fuera de ese sistema para salvar vidas. Esa es la verdadera lección de la Guerra de los Vengadores.